Hoy vamos a analizar la situación económica de Colombia tras 2 años del gobierno Petro. La economía colombiana, aún debilitada por los efectos de la pandemia, no ha logrado recuperarse completamente. La lenta reactivación se debe a un contexto internacional adverso y especialmente a la continua incertidumbre generada por los anuncios del gobierno y la falta de efectividad de las pocas medidas implementadas. Empecemos con el crecimiento económico. Tras 2 años de gobierno, los resultados son preocupantes. Mientras que la economía creció a un ritmo anual promedio del 2% en el primer año del gobierno, para el segundo se estima que crecerá solo un 1,2%. Lo más alarmante es que el ingreso por habitante ha caído un 0,4%, deteriorando la capacidad de consumo de la población. La inversión se ha desplomado. El año pasado la formación bruta de capital se contrajo un 24% y esta tendencia continúa en el primer trimestre de este año, con una caída del 13,4%. Los sectores de la construcción y la manufactura son los más afectados, con una caída consecutiva durante más de 13 meses. En ese contexto, la balanza comercial evidencia la desaceleración económica. Aunque el déficit comercial se redujo de 14,5 millones de dólares en el 22 a 9,7 millones este año, esto se ha debido a la caída de las importaciones más que al crecimiento de las exportaciones, otro efecto de la desaceleración de la producción manufacturera y del consumo. A pesar de esto, el déficit persiste, lo cual nos recuerda la baja competitividad del país en los mercados globales. Si revisamos el comportamiento de los precios, la inflación ha disminuido lentamente y se proyecta que cierre en 2024 en un 5,5%. Sin embargo, las presiones alcistas en algunos productos de la canasta familiar, el crecimiento de las tarifas de servicios públicos y los ajustes en los precios de los combustibles, de la CPM y de los peajes van a seguir apretando el bolsillo de los consumidores. Esto es preocupante en un contexto de altas tasas de interés. Aunque el Banco de la República ha realizado 5 recortes consecutivos en la tasa de interés, llevándola al 11,25%, el creciente repunte de la inflación en junio y la cautela de la Reserva Federal de bajar sus tipos de interés generan incertidumbre sobre futuros recortes. El peso colombiano sigue siendo débil en los mercados internacionales. En 2023 la tasa representativa del mercado se situó en 4.325 pesos y se espera que se estabilice alrededor de los 4.360 en la segunda mitad de este año y a finales de 2025. Ahora, lo más preocupante son las cuentas del Estado. Las proyecciones fiscales para 2024 muestran que, aunque el gobierno ha cumplido con la regla fiscal en el pasado, es altamente probable, digamos, que no se cumpla este año. En términos generales, las medidas actuales no son suficientes para garantizar sostenibilidad fiscal a largo plazo. Por último, el mercado laboral muestra signos de estancamiento. La tasa de desempleo ha oscilado alrededor del 10,4% y la informalidad sigue campante. De hecho, si se tiene en cuenta la fuerza de trabajo potencial compuesta por la población desempleada que desistió de buscar empleo, el desempleo real en la economía colombiana se ubica en torno al 16,3%. Contrario a lo que dicta la teoría económica, en respuesta al estancamiento de la economía, el gobierno ha decidido reducir el gasto público y hacer una nueva reforma tributaria, lo que va a ralentizar aún más la economía. Por otra parte, el gobierno ha hablado de una estrategia de reactivación económica que incluiría la reindustrialización sostenible, el turismo, las energías renovables, la conectividad digital y la infraestructura de transporte. Un discurso con el que lleva 2 años, pero en el que no se ha avanzado. De hecho, las medidas anunciadas son propuestas aisladas, poco concretas y no cuentan con recursos, pues la reindustrialización se iba a financiar con los recursos que ya tenían los ministerios y el anunciado plan de reactivación con recursos ya existentes en las regalías. De manera que el impacto de estas medidas tendrá poca efectividad para impulsar el crecimiento económico. La sostenibilidad fiscal del país requiere un retorno a tasas de crecimiento económico superiores al 3% y una mejor programación del gasto público financiado con recursos estructurales. Lamentablemente, las acciones y anuncios del gobierno parecen ir en otra dirección. Muchas gracias.